termino mi relación contigo. Le dije, ¿y qué vas a hacer? Lo que aprendí contigo. Bienvenidos a todos mis colegas emprendedores al 9º episodio de Cagarla a Romperla. Un podcast donde vas a conocer tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio a través de diferentes experiencias y cagadas de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. Empezamos. Qué gusto, amigos, poder compartir con ustedes un episodio más del podcast. Realmente es un trabajo que me está encantando, la verdad, el generar contenido de valor para todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento. Y por sobre todas las cosas, porque cada semana que pasa, que transcurre, seguimos recibiendo comentarios positivos, seguimos recibiendo felicitaciones por las cuales les agradezco de todo corazón. Y pues dentro de ello son las cosas que nos motivan para poder seguir trabajando en este proyecto, que el principal objetivo es poder generar valor hacia cada uno de ustedes, a que podamos aprender de diferentes empresarios que nos están compartiendo su vida, sus acontecimientos, sus cagadas. Y en este día no va a ser la excepción, ya que me encuentro con un gran empresario y como ustedes saben estamos aquí compartiendo con gente de todo tipo de negocios, de diferentes ámbitos, y en esta ocasión va a ser de todo lo que se refiere a los repuestos automotrices de camiones pesados. Así que es un gusto para mí estar aquí con mi querido Fabricio Garzón. Pues bienvenido por acá al podcast de Cagarla a Romperla. Gracias, Ricky. Gracias por la invitación. Un espacio diferente y presto a poder conversar de las inquietudes que tengas con relación a mi actividad. No, qué chévere, realmente es un gusto tenerte acá. Uno de los principales objetivos justamente es poder ir entrevistando a diferentes empresarios, empresarias de acá de la ciudad de La Tacunga, sobre todo que ya tiene una trascendencia y gracias a su esfuerzo, a la dedicación, a la disciplina que le han puesto en cada de uno de sus negocios, la están rompiendo ahora cada día. Y es por eso que queremos que nos cuentes justamente parte de tu historia de vida y cuéntanos, ¿quién es Fabricio Garzón? Bueno, Fabricio Garzón, 43 años, casado. Felizmente. Felizmente casado, 2 hijas, Micaela, 13 años, Marcia, que va a cumplir 9 años. Me gradué en la ESPE como ingeniero automotriz, luego tuve una segunda ingeniería industrial, en la Universidad Cooperativa de Colombia, las de garaje. ¿Saliste estudioso? ¿O Sí. revalidaste ahí materias? ¿Cómo fue ese punto? Sí, tuvimos que convalidar materias para obtener otro título. Y luego, obviamente, tú entenderás que en el camino tienes que seguirte preparando. Eso ha llevado a que tenga que formarme en la parte de administración. Saqué una maestría en dirección de empresas y otra en estrategias creativas. Eso te puedo contar un poco desde lo grueso del ambiente de familiar primero y en el desarrollo de estudios. Pero vamos por partes porque Vamos, me mandaste todo muy rápido. Tú estudiaste en la ESPA aquí en La Tacunga. Claro. ¿Eres sí. latacungueño? Claro, latacungueño, de la parroquia Belisario Quevedo, del barrio Yuchi. De Izuchi. Claro. Donde las papas queman. Donde las papas queman, donde que necesitas visa para entrar. Claro que sí, por supuesto. ¿La escuela y el colegio dónde estudiaste? La escuela estuve en la escuela San José La Salle, Ya. jardín, primero, segundo grado. De ahí me cambié al Isidro Ayora, en la cual terminé. Colegio estuve en el Vicente León de primero a tercer curso, el ciclo básico. Y luego me cambié al Ramón Barba Naranjo, en el cual terminé. ¿Por qué te cambiaste de colegio? A ver, ¿por qué me cambié? Ahí viene un tema de un poco las decisiones que tú tomas en tu vida, ¿no? Yo hasta tercer curso te decía que nadie me quitaba de seguir la profesión de mi padre, derecho. Ah, es abogado. Claro, mi papi es abogado. Eso no sabía. ¿Así? No sabía. Sí, por eso la amistad de mi padre con tu señor padre. Yo le conocía de ahí a tu papi, como anécdota. Ya. Entonces, hasta tercer curso yo tenía un poco la visión. Pero empiezas a ver un poco el panorama de qué deberías seguir, de qué proyectarte en tu vida, y empiezan un poco a buscar
consejos, a buscar cómo proyectas tú tu vida, en qué te desarrollarías a futuro, y empiezo a ver y empieza a tomar peso en mis decisiones el hecho de seguir una carrera técnica, ¿sí? Y ¿Tenías alguna influencia, pero desde la parte técnica? Claro, mi familia materna, todos estaban un poco ya en el área de repuestos, lo cual me ayudó mucho. Y por otro lado, obviamente... Eso es por el lado de Porras, ¿no? Claro, y por otro lado, tú cuando estás en esa edad, el tema de los autos te llama la atención, el quererlos preparar, el querer hacer todo ese tipo de cosas, y al final un poco en la balanza eso termina pesando, porque yo sentía que tenía que tomar ahí una decisión para ver hacia dónde iban mis estudios. Cuando pesa eso dentro de mi vida, decido seguir mecánica automotriz. Y para hacerlo, obviamente no podía hacerlo en el Vicente León. Tuve que dar un cambio al Ramón Barba Naranjo. Como anécdota, cuando pedí el cambio, tú sabes que en los colegios técnicos un poco tienes que ir cumpliendo todas las etapas, del primero, segundo, tercero, y no pude conseguir el cupo para irme al diurno. Tuve que irme cuarto curso al nocturno. ¿Cómo te cogí ese cambio? Sí, fue un cambio fuerte. ¿Eras mimado? Me imagino que sí. Sí te criaban más allá de eso, yo te diría que el cambio cuando tú vas al nocturno es que te encuentras con personas que ya están ejerciendo, que un poco tienen la experiencia o tienen un poco la necesidad y esa decisión de trabajar y de poder estudiar. Entonces te encuentras con personas, muchas de ellas ya formadas, que están haciendo su actividad en el trabajo y que buscan también estudiar. O sea, nada quejitos de papi. No te encontrabas con eso. Y luego logro un poco, gracias al tener notas un poco buenas, lograr el cambio al diurno, y quinto y sexto curso paso al diurno del Barba Naranjo, en el cual yo me gradué. Entonces me gradué un poco ya siguiendo ese hilo conductor de lo que yo quería estudiar. ¿Y ahí te graduaste como mecánico automotriz? Como mecánico automotriz, claro. ¿Alguna cagada que has hecho en algún carro ahí que te acuerdes? O de estudiante. No, esa es casa de herrero, cuchillo de palo. Te cuento que mi abuelito, como yo entré al nocturno, él me facilitó su camioneta para irme a clases. Un poco estabas en la cercanía de que en el Barba Naranjo, que estaba en el Niágara Astiyuchi, no estabas lejos, ¿no? Yeah. Y me da su camioneta. Te cuento como anécdota que tiempo después le fundí el motor, me quedé sin aceite. O sea, para un mecánico automotriz, o sea, imagínate. Tenías un mal antecedente ya con eso. Claro, sí. Un poco esas luces. ¿Y ahí qué te hicieron en el camino. Tus papás, tu abuelitos? No me acuerdo cómo lo solucioné, creo que no fue un hecho muy trascendente para ellos, o sea, siempre tuve ese apoyo, pero a ti te queda un poco esas partes de que a veces no todo está en la parte de la teoría, sino tienes que ir pisando la experiencia, ir dándote tu formación y ir saliendo adelante, ¿no? Entonces, claro. Eso te puedo contar como una de las anécdotas ahí. Chota, cuidado ahí para una próxima ocasión en la cual de pronto se te dañan como ayer, ¿no? El caso de tu tía o de tu prima, me parece que fue, que no podía cambiar algo de la alarma. La alarma, claro. Entonces ahí tal vez aplicaba también el caso de cochino de palo. No, a veces creo que las pasas con las tuyas, ¿no? Cuando es de otras personas pones el mayor esfuerzo y las ahí cosas sí, dedicadito. no salgan nada, claro. Entonces, una vez que te gradúas, tomas la decisión ya convencido de que vas a dedicarte a lo que sería la parte automotriz. A darle a darle esa parte que tú necesitas, ¿no? El formalismo, lo diría yo aquí, la tecnificación podría ser, pero el hecho es de que obviamente dentro de mis anhelos estaba tener un título superior. Y si escogí ese lado de la mecánica automotriz tenía que seguirlo como eso mandaba. Afortunadamente yo recuerdo que cuando inicié, la única universidad que te daba el título de ingeniero en mecánica automotriz era aquí la ESPE. Tenía compañeros de Quito, de Pero Ambato, en esas de épocas Loreto. no había primero la tecnología y después hubo la ingeniería. Sí. Pero cuando yo ingresé ya pude optar directamente por la ingeniería en ejecución. Ah, ya. Pero había también personas que siguieron la tecnología y que luego estaban homologando para sacar la ingeniería. Ah, tú ya fuiste directo. Pero... Sí, yo ya fui con la malla curricular para sacar la ingeniería en ejecución. ¿Y qué tal estudiar automotriz en la ESPE? A ver, la ESPE en su momento tuvo un alto prestigio y yo creo que fue mucho de la mano con mecánica automotriz, porque un poco era la cereza del pastel, ¿no? Claro.
y yo valoro que habían otras especialidades que tenía la universidad, pero ¿por qué se destacaba mecánica automotriz? Porque precisamente al ser la única que en su momento tenía mecánica automotriz, tenías personas que venían desde muchos lados, entonces el nivel académico era muy bueno, tenías personas que venían con buenos conocimientos en el área de matemáticas, de física, otros que venían con buenos conocimientos técnicos como dibujo, como bases en la misma parte de mecánica automotriz, y hacía esto también que tú hayas tenido que reclutar dentro de la plana docente personas que no era común, porque tenía que darte un ingeniero que tenga afín a la parte automotriz, ¿no? Entonces yo tuve un profesor, por ejemplo, recuerdo que se graduó en Rusia, entonces venía con todo ese bagaje a tratar de impartirte. ¿Pero eran profesores con experiencia en el ámbito automotriz o eran netamente profesores de teoría, de libros? Tuve en la primera etapa más profesores netamente solo que venían desde la parte académica, con mucho conocimiento, pero con poca experiencia. Lo que es ciencias exactas. Claro, lo que nosotros llamábamos de pizarrón, pero no de llave en mano, ¿no? Uh-huh. Y luego en la siguiente etapa ya tenía profesores que se graduaron en otras ingenierías y aplicaron en la parte de mecánica automotriz. Tuve también profesores que ya se graduaron en la ESPE y fueron ingenieros, pero que también ejercían. Entonces ya tenías un poco la combinación de las dos áreas. Claro, porque yo justamente digo que actualmente uno de los, tal vez, de errores y ciertas cosas que se debería cambiar dentro del sistema académico es justamente el hecho de que existan docentes que ya hayan tenido una experiencia práctica de lo que están dando cátedra. Porque yo he analizado que a mí de qué me sirve que me den lo mismo que te dice en el libro o que está en el video de YouTube cuando tú ni siquiera has pasado por eso, ni siquiera has aplicado eso, y probablemente no me puedes dar un caso práctico de la vida diaria en el cual lo que me estás enseñando se pueda replicar y con eso yo tener un mejor aprendizaje. Entonces ahora yo sí digo, pienso que las universidades deben cambiar eso, en donde realmente la mayoría de su cuerpo docente realmente haya tenido experiencia práctica de haber trabajado o de haber generado experiencia dentro de su ámbito de especialización. A ver, yo en el tema de educación, especialmente la educación superior, tengo muchos reparos, ¿no? Desde mi óptica similar a la que tú tienes. Y te empezaría diciendo, creo que las voy a tratar de resumir. La primera, yo noto que la universidad tiene un divorcio con la empresa, con la industria, con el comercio. ¿Por qué? Porque tú tienes que preparar en base a lo que luego te pueden contratar. Entonces, yo digo, si tú analizas, por ejemplo, en las carreras de administración de empresas, cuántos egresados tienes por cada universidad, pero cuánta demanda tienes para esas personas que salieron graduadas. Entonces yo no encuentro ahí un equilibrio. Claro. Tal vez en el área de sistemas puede ser igual, pero hay otras áreas que se están descuidando, donde que la universidad no debería perder un poco esa compatibilidad con la empresa, con la sociedad e ir preparando cosas que son afines. Y una de esas, por ejemplo, y que veo con mucho acierto se va a incluir en la malla curricular de la secundaria, es el hecho de las empresas familiares, del emprendimiento, de las finanzas personales. La educación financiera. Exacto. Porque yo un poco, ¿cómo le veo? Cuando tú entras a la universidad, si tú tienes un poco tu visión, todos los trabajos investigativos que tú haces, si tú quieres hacer un emprendimiento, deberían irse acoplando al emprendimiento que tú quieres hacer. Entonces, quieres hacer un estudio de mercado, tienes un proyecto, tendrías que aplicarlo a lo que tú piensas hacer. Por supuesto. Si luego pasas un poco el tema, por decirte, de contabilidad, un pequeño cuadro, que eso te sirva y tú ya tengas un complemento para irlo sacando adelante. Entonces creo que esas son cosas que de pronto nos toca mucho ambientarnos. El siguiente, y con mucho acierto, es lo que tú dices. Yo recuerdo que una vez que me invitaron a dar una charla dentro de una de las universidades, yo lo primero que dije es, hoy debe ser difícil ser profesor, porque cuando yo era alumno, nosotros nos creíamos todo lo que nos dicen. Hoy el conocimiento se va construyendo. O sea, alguien puede coger un trabajo que tú hiciste y está desde Noruega y dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto puede servirme para adaptarlo y dar una siguiente etapa de conocimiento. O yo puedo refutar esto que tú estás diciendo porque no aplica para la zona que estoy. Puede salir alguien desde Chile que te dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo vuelvo a hacer un estudio comparativo con lo que tú estás haciendo. Y hoy estás a un clic de comprobar un poco todo lo que te están diciendo, ¿no? Entonces yo creo que ese tema evolucionado
y cuando tú no te embarcas en lo que ha cambiado, te vas quedando un poco en las cosas que yo te digo desde mi punto de vista. No entiendes cómo las cosas no evolucionan al ritmo que la tecnología avanza. Por ejemplo, creo que un MBA fue diseñado hace 30 años para lo que tú necesitabas de una persona que conozca de negocios y pueda hacer un máster, pero con empresas que se manejaban en un estándar de hace 30 años. Claro. Hoy, con el tema tecnológico, tú vas evolucionando cada vez más rápido. O sea, creo que creo que tal vez te pasa lo mismo por lo que hemos conversado, Ricardo, que tenemos que irnos especializando, buscar cursos donde que puedas un poco irte cogiendo de ese rápido caminar que tiene la tecnología. Entonces, esas son cosas que yo también creo que la educación y especialmente la estructura de nuestras unidades educativas tienen que cambiar para que puedan ser en verdad alternativas y puedan ayudarte a proyectar a los alumnos para cuando tú salgas puedas ya tener cierta noción del mercado que sales, o sea, y tú puedas tener eso, o sea, tú te especializas como para trabajar en tal área, quieres trabajar en industria, bueno, este es el camino, pero tienes que entender también que aquí estás en un país que solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo fijo. Entonces, una de las opciones, nunca la descartes, es que tú crees lo tuyo, que tú te vayas por el emprendimiento. Entonces, para eso no puedes coger y salir y decir, sí, yo mañana emprendo, y te encuentras con que necesitas hacer como 13 trámites, que no sabes sacar un punto de equilibrio en un negocio, que no sabes si al vender estás ganando o perdiendo porque no pusiste tus horas de trabajo, el local en el cual lo estás realizando, y luego de un tiempo te diste cuenta que desperdiciaste un tiempo. Entonces, son cosas que hay que analizar. Totalmente. Y de hecho, aunque no lo creas, y no sé si lo habrás visto, yo creo que no le hago publicidad, pero sí marca mucho la diferencia. Hay un nuevo colegio en Quito que se llama Kruger School, que es de Ernesto Kruger, que ahora es uno de los mayores emprendedores del país, inclusive reconocido a nivel internacional, en donde tienen un sistema educativo totalmente distinto, totalmente disruptivo, en donde ya no existen calificaciones. Ya al alumno no le mides porque si sacó A, B, 10 o 20, ya no. Te dan justamente estas materias que nosotros estamos hablando, como educación financiera, como desarrollo de proyectos, como programación, ¿sí? En la cual justamente lo que hacen es que el alumno, el adolescente, pueda desarrollarse en las diferentes áreas lúdicas, educativas, a nivel cultural, a nivel deportivo, para que justamente se puedan ir trabajando y desarrollando de mejor manera las habilidades cognitivas que tiene la persona o el alumno como tal. Entonces, así que para poder graduarte, tú ahí tienes que presentar un proyecto tipo Shark Tank, en donde ahí, a ver, este es mi proyecto, lo estoy vendiendo de esta forma, te enseñan a vender, te enseñan contabilidad, las finanzas, esto tengo que invertir, esto va a ser mi flujo de ingresos y esto necesito vender. ¿Aprobado? Sí, pasa de año. Entonces, es algo que se puede adaptar porque ya existe un modelo que está funcionando y que justamente es un ejemplo para todos los colegios, para las universidades mismo como tal, que sí se puede tener ese tipo de educación aquí en el país. Y justamente es lo que beneficiaría en mayor forma a todos los alumnos, a esa nueva generación que viene ahora para poder tener un mejor resultado y sobre todo tener mejores profesionales. Entonces yo como digo siempre, ahora que los docentes por lo menos puedan tener esa experiencia y que dentro de ese proceso de contratación se exija como tal el haber trabajado en la especialización que él tiene, en el nivel de cátedra que él va a dar, para justamente poder tener mejores profesionales. Sí, a ver, yo quiero aportar algo aquí. Ricky, ¿qué tal eres para lanzamiento de jabalina? No te puedo decir que soy bueno, creo que prácticamente una vez creo que recibí eso en educación física. Para esgrima. Tampoco, no, eso ni lo he practicado. Exacto, y ahí viene una comparación. O sea, podemos tener tantas personas que sean buenas para ciertas áreas, pero el problema es que nunca hemos testado si hemos pasado por eso. O estas personas, lo que quiero llegar a decir es que tú no puedes medirles a todas las personas por igual. Hay personas que se desarrollarán en ciertos campos, por ejemplo, culturales, por ejemplo, deportivos. Otras tendrán una buena visión en el área financiera, por ejemplo, otras en el área de sociales, pero aquí no tenemos un poco esa parte de ir buscando dónde están tus vocaciones. ¿Y cómo lo haces eso? Probándolo, ¿no? Yo creo que todos cogemos en educación física y te ponen una pelota y es a jugar fútbol, ¿no?
Pero ¿qué pasa si tú ahí empezabas a medir y empezabas a ver que una persona podía tener cualidades para otro tipo de deportes? Por tomarlo solo como un ejemplo. Y es igual. Diversificación también es Exacto, importante. y es igual, creo que en la vida y en la educación. Y lo que tú dices es un tema importante. Y aquí un poco no le tomamos en cuenta. Yo averigüé en una universidad del exterior por una maestría que quería seguir. Cuando me dijeron, ¿cuál es tu título de tesis? Entonces, el título de tesis no lo he pensado. No. Lo primero que usted tiene que pensar es su título de tesis, porque de acuerdo a su título de tesis se reúne la comisión y le dicen que de acuerdo a ese perfil usted puede seguir esta o esta maestría. Es un proceso muy diferente al cual nosotros estamos acostumbrados. Y eso a veces un poco te rompen los esquemas o los paradigmas mentales en los cuales estamos diseñados. Pero creo que eso es un tema de trabajarlo mucho. Creo que no se va a dar de la noche a la mañana, pero creo que estamos haciendo algo coherente y competente desde la colectividad, haciendo esos llamados de atención que tienen que haber estos cambios porque es las futuras generaciones las que vienen, ¿no? Y esperamos que ellos puedan dar ese salto de calidad, ese salto de productividad que nos hace falta como sociedad. No sé, realmente creo que se generó un análisis interesante acá, justamente del hecho de poder tener una mejor educación, ¿no? Y a propósito de eso, ¿cómo fue estudiar en la ESPE? ¿Qué fue lo más difícil de estudiar en la ESPE? Y si recomendarías de estudiar ingeniería automotriz en la ESPE. A ver, lo más difícil creo que cuando llegué a la ESPE fue la presión. O sea, la presión de que dices, vas a entrar a la ESPE. O sea, tienes que olvidarte un poco de tu vida social, te vas a concentrar en los estudios, porque ojo, es lo que te juegas y es lo que cuesta también. O sea, venía de una familia en la cual se hizo un gran sacrificio, incluso por parte de mi familia en general, para que yo pueda estudiar. Entonces, Pero en tu época era privada, ¿no? claro, te sentías con esa mochila un poco pesada de que tenías que sacarlo adelante. Y rendir sí o sí. Claro, entonces creo que para mí un poco haber entrado con esa presión, con esa condición fue te diría, lo más difícil. De ahí la vida propia de estudiante, ¿no? Tú tienes que ir buscando dónde le pones el mayor esfuerzo, dónde un poco tienes que relajarte, porque tienes vida, o sea, tienes que seguir haciendo las cosas un poco desde los diferentes escenarios, o sea, estudias sí, pero también necesitas ¿Y vida chupabas social. o no chupabas ahí en la universidad? Claro, la ESPE, especialmente nuestra facultad, sí se caracterizaba por ser fuerte en el tema de las copas. Sí. Sí, claro. Sí, Es que viene bastante gente turcana, los pastusos, con norteñito ahí. Claro, de todo, pero más los de Quito, te diría. Ah, sí. Claro, los de Quito alquilaban casas completas, donde que en ese tiempo que no habían tantas distracciones, se volvían ahí un poco los puntos de encuentro. Ibas por estudiar y ya salías con 2 citas encima. Cosas No, como claro, esas. es el día a día del estudiante. Más allá que recomendarles que estudien en una universidad, en otra, una carrera en otra, yo creo que al final un poco tú tienes que ir buscando, tienes que ir dilucidando lo que te gusta. O sea, donde que tú te sientes que puedes ser una persona eficaz con tu trabajo, donde que te sientes que no estás haciendo una carga. Porque levantarte todos los días y ir a algo que no te gusta, irte a algo que el ambiente es pesado y todo O estudias eso, por obligación. claro, debe ser bastante complicado, ¿no? Entonces, creo que tú tienes que ir buscando ese algo que quiera hacer el equilibrio, ¿no? ¿Por qué digo el equilibrio? Porque tampoco puedo decirte tú andas solo por lo que sueñas y no mires más allá. O sea, porque si a mí me pones eso, yo te hubiese dicho, yo quiero ser la camiseta 10 de tal equipo de fútbol. Y si no lo logro, pues básicamente no hice lo que soñé ya. O sea, pero siempre tienes que ir buscando el equilibrio, en qué te desarrollas, porque no existe la perfección como tal, ¿no? O sea, tienes que ir buscando un poco donde que más te sientes a gusto, donde que estás haciendo las cosas de una manera adecuada. No, claro que sí, por supuesto. El mismo hecho, primero, de que encuentres tu pasión, ¿no? En el sentido de que día a día disfrutes de ir aprendiendo esa carrera, ese conocimiento. Y por sobre todas las cosas también el hecho de que conforme vas recibiendo más información, te vas adentrando y te vas especializando más en la carrera como tal, en donde ya desde sexto, séptimo estás directamente en los carros haciendo la parte práctica, que es lo fundamental dentro de la ingeniería automotriz, pues ya te hayas realmente hecho uno solo con la carrera, ¿no? Y a generar ese vínculo tanto emocional e intelectual para poder llegar a ser un gran profesional. Y una vez que te graduaste,
¿Qué fue lo que sucedió ya en esa etapa? ¿Qué es lo que pensabas? ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? ¿Emprendiste? ¿Qué fue lo que primero hiciste? Yo algo que siempre recomiendo es la parte de la vinculación cuando estás siguiendo una carrera, en la parte de las pasantías. Porque para mí es una primera etapa donde que sientes, donde que sales a sentir el ambiente laboral, o donde que puedes sentir dónde te desarrollas. ¿En dónde ¿no? hiciste tus primeras pasantías? Yo recuerdo que hice unas en Santo Domingo, un taller automotriz. ¿De los Colorados? Sí, claro. ¿En vacaciones? Sí, claro. ¿Cómo vas un poco también ahí de la mano? Porque mi tío tenía ese vínculo y me dicen, acá te abrieron las puertas. Un poco difícil también nuestra sociedad. Saben que si alguien llegas a futuro, esa persona puede ser tu competencia, entonces se cierran puertas. Cosas como esas las pasas y las vives. Esas cosas son notorias. No, y el otro lado también que, por ejemplo, tú vas a hacer pasantías y llegan y no te ponen a hacer algo de lo que tú estás estudiando. Lo primero que inicias es con la escoba cuando vas a las Claro, pasantías de mecánica automotriz, por supuesto. Eso es, a limpiar, por pasar supuesto. las herramientas. Y al final tienes que aprender, ¿no? Y al final tienes que pasar los procesos, tienes que quemar etapas y salir de esa. Luego me voy un poco vinculando hacia el área de ventas de repuestos. Entonces, realizaba las pasantías en el almacén de repuestos de mi tía, en Ambato. Entonces, se acababa la ESPE y yo iniciaba el siguiente lunes. Aparte, O sea, tuviste esa oportunidad. claro, y aparte eran ahí pasantías remuneradas, que de cuando tú eres estudiante, ese dinerito, o sea, te cae de perlas. Claro, por supuesto. Yo también tuve esa experiencia de poder vivir, que lo conté ya en un anterior podcast, y creo que es una de las mejores oportunidades y experiencias que la vida te puede dar. Y si tú como estudiante la supiste aprovechar, estás al otro lado. Entonces, ahí viene un poco el vincularme y el decir, a ver, puedo hacer de esto un modus vivendi. O sea, veo que el tema de los repuestos, si lo sabes manejar, puede que te dé eso que tú necesitas. Primero, una estabilidad económica que te permita crecer, que te permita cumplir parte de los anhelos que tú tienes. Entonces, como yo vine trabajando escalonadamente, se acababan mis clases y iba y hacía pasantías en el tema de repuestos. Cuando yo salí, no se tornó un poco difícil hacia dónde yo iba a ir. Entonces ahí inicié hacía 20 años con mi almacén de repuestos aquí en la ciudad de La Tacunga. Qué interesante. Y para ir terminando esta fase, ¿qué fue lo primero que hiciste con tu primer sueldo de pasante? No me acuerdo, pero me acuerdo que un amigo me dijo, Fabricio, cuando compres el primer sueldo, tienes que venir el domingo y decir esta cavita de cerveza para tus amigos. Claro, siempre, eso sí. Sí, Fundamental, sí, en el primer sueldito le haces gastar al pana, pero le claro, absorbes lo que más puedes. esos Por buenos supuesto amigos sí. que nunca faltan. Seguro que sí. Y bueno, es momento de una pequeña pausa en donde queremos agradecer primero a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast. En primer lugar a Nicoba Business and Marketing Consulting, especialistas en estrategia digital. Nico Parts, repuestos y accesorios, todo lo que necesitas para tu camionino. Y también Santo Dulce Cereal Bar. Hacemos tu cereal favorito en el bar. ¿Cómo empieza tu vida en los repuestos como tal? ¿De dónde nace esa idea de generar ese tipo de negocio en La Tacunga? A ver, esto nace, como muchas de las cosas, coincidencialmente en el lado de mi familia materna. Ya. Te hago una historia breve, resumida. Uno de mis tíos, el último de mis tíos, decide irse a estudiar en Brasil. Parece que él se va con una media beca a seguir en una de las universidades de allá, en el área de agricultura. O sea, nada que ver. Nada que ver. Entonces, él me cuenta que mi abuelito le mandaba siempre la mensualidad para que él pueda subsistir allá, ¿no? Resulta que en uno de esos meses le escribe una carta que a él le llega. Era por cartas en ese época. Claro, en ese entonces les llega una carta en la cual le dice, me imagino así, palabras más, palabras menos, hijo, no te puedo mandar la cantidad que te envío generalmente, te mando la mitad porque se dañó el turbo del carro. Mi abuelito tenía un Scania que se dedicaba al transporte pesado y se dañó el turbo. En aquel entonces, toda la operación del sustento de la familia. Pues. Claro, en aquel entonces se pensaba que básicamente todo el transporte pesado se hacía todo en Europa, pero Brasil ya había estado en sus inicios haciendo autopartes. Coge mi tío esa carta y él lo que hace
es como, ya empezó a andar, ya empezó a ver, dice, sabe que acá existen los turbos remanufacturados y con el mismo dinero que le mandan a él, compra el turbo que necesitaba mi abuelito, le queda incluso para su manutención y él busca en el aeropuerto con las azafatas y le envía. Hace una llamada a Quito donde un familiar y dice que le avisen a mi abuelito que tal día llegaba el turbo. Entonces, ¿eso Entonces, estamos hablando de qué año más o menos? ponle como mínimo 35 años atrás, cerca de 40, más, deben ser 40 años O atrás. sea, De lo que inicio, estoy... finales de los 80, inicios de los 90 más o menos. Sí, 82 por ahí, yo tengo Ya. 43 años, por ahí ponle. Entonces, ¿qué pasa? Llega el turbo, llega la solución y llegaba tal vez con el 20% de lo que costaba aquí ese repuesto. Entonces, llega y es un poco como que descubres la panacea de lo que sucede, ¿no? Ujú. Y por otro lado, mi abuelito sale a la carretera, sale en sus viajes y dice, mi hijo hizo esto. Entonces empieza, cree que me pueda conseguir esto y empieza, ¿no? Podrás conseguir esto. Entonces él empieza ya a comprar. O sea, nace de coincidencia el Claro, negocio. y hacer esos embalajes al inicio empíricos, como él me cuenta. Claro, antes entenderás que todo el tema de aduanas y todo no funcionaba como ahora. Claro, por Y supuesto. él decía que él tenía que ir a hablar con las azafatas del vuelo. Semanalmente se cubría entre Quito y Sao Paulo, si no me equivoco. Entonces, de ahí inicia el tema de que él pueda seguir retroalimentando. Posteriormente a esto, entonces, otro tío acá en el Ecuador, él renuncia a su trabajo y decide ponerse su almacén. Y luego ya, o sea, se fue, vas por la parte económica que te generaba una buena cantidad de recursos. Y así fueron todos mis tíos maternos poniéndose sus almacenes y cubriendo muchas sucursales a nivel nacional. Ya. ¿Pero se hacen importadores? Sí, claro, sí, claro, sí, sí. ¿O comercializaban de aquí mismo? No, en primera instancia, y como tú también estás en esta, no puedes tener todo de importación. O sea, el mercado es a veces un poco tan grande y tienes que tener un gran porcentaje, pero siempre tienes que tratar de retroalimentarte localmente también, ¿sí? Entonces, así inician mis tíos, inician dos en Quito, inicia mi tío en Ambato, inicia otro tío aquí en Atacunga, y luego inicia mi tío, el que estuvo en Brasil, inicia en Santo Domingo y en su parte un poco él siempre buscando las alternativas. En ese tiempo un estudiante podía regresar con su menaje y dentro de su menaje podía traer un carro y él decide traerse un Scania. No te puedo creer. Yo recuerdo que en una de las conversaciones con él fue al consulado y dijo, ¿sabe que voy a llevar un Scania? Un camión. Y Pero ya habían hecho dinero entonces. y empiezan a buscarle, le dan largas y luego el funcionario le dice, no encuentro una parte donde que me diga que el vehículo tiene que cumplir tales condiciones. Por tanto, Y puede se hacer. trae el camión. Claro. Te cuenta la historia cómo vinieron por tierra y todo. O sea, temas un poco que tú le ves interesantes, pero más allá de eso, un poco ese ADN de emprender, de tratar de hacer las cosas. Y la ¿no? visión del negocio, por Claro, supuesto. por supuesto, de buscarle ahí la alternativa. Entonces luego ya el tema se fue formalizando, ya las importaciones se fueron realizando de una manera más formal, te diría yo, por parte de mis antecesores. Y tú heredaste ese ADN. Y claro, y yo cuando empiezo a hacer mis pasantías, empiezo a ver de que yo podía iniciar con esto en Atacunga, que estaba un poco acá como el mercado descuidado. Entonces, Había una oportunidad de mercado. Claro, cuando yo salí directamente con eso en mi cabeza. O sea, quise hacer eso y por ahí metí la cabeza de aquí. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus inicios al momento de poner el primer local de repuestos de aquí de Mercedes? ¿Ya habían locales de Mercedes? Claro, una de las familias precursoras en el tema de autopartes está aquí, la familia Corrales de Secoí. Claro. Y obviamente ellos tenían una presencia muy importante, no solo aquí, sino a nivel nacional. Entonces, competir con ellos tenía su parte fuerte, ¿no? Porque tú sabías que ellos copaban una parte del mercado muy importante. Recuerdo que también estaba ahí otra persona que tenía un local similar. Y en su momento, cuando yo inicié, me convertía un poco en tratar de ver qué partecita del pastel puede quedar como para mí o cómo puedo desplazar para empezar a coger un poquito de ese mercado. Te digo que inicié un poco trabajando con la parte de consignación.
O sea, empecé a pedir esto, veamos cómo se mueve. Pero les pedías a tus tíos. Claro, sí, en primera instancia. Eso funcionó por ahí entre los primeros 6 meses. Entonces ya una O sea, vez... no empezaste con mucho capital. No. Creo que, no sé si a alguien más le haya pasado, pero lo primero que hice yo en un local que tenía 3 metros por 6 metros de fondo, lo primero que hicimos fue poner un tablero perforado, los que vendían, en el cual le pintas bonito, porque tiene una parte estratégica. Atrás tus perchas están vacías, o sea, lo que vas a llenar es adelante un poco, solo el inicio, y vienen a preguntarte y sales atrás y dices, de momento no tengo, pero le puedo traer para la tarde pones o por cartones mañana. vacíos también, que Claro, nos ha pasado. claro, es un poco La la realidad, cómo la sales, estrategia cómo también. tienes que emprender, ¿no? Entonces, en esos primeros 6 meses, 9 meses tal vez, recuerdo que lo que trajimos a consignación fue, ya pues, o sea, te funcionó, no te funcionó, y hay que devolver y hay que pagar lo que se consume. Entonces ahí fue como que ya ese primer reto que tú tienes de estructurar, o sea, ¿qué voy a pedir? O sea, tengo que ser muy criterioso porque lo que voy a pedir Tiene que rotar. rotar y tiene que dejarte esa utilidad que tú necesitas con tanto ahínco al inicio, ¿no? Pero para esto tú ya tenías la experiencia de haber trabajado en los anteriores locales, ¿no? Claro. Te comento que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Ambato, venían personas de La Tacunga a comprar en Ambato. Entonces, ¿qué hacíamos a veces? Como igual pedíamos de otros lados, decía, el repuesto, tengo aquí este porcentaje y lo otro llega el día de mañana. ¿Y mañana qué hora? Porque tengo que venir de La Tacunga. Ah, es de La Tacunga. Verá, mañana entonces el joven se va a entregarle en La Tacunga, me decía el esposo de mi tía. Entonces yo tenía que ir, recoger de la empresa de transporte, iba a la mecánica, le entregaba, entonces satisfecho un poco por ahí el lado del cliente. Y la ventaja también que, bueno, de una u otra forma estabas familiarizado por tu formación técnica universitaria, en también ya no solo ir a ciegas a meterte al negocio, ¿no? Porque de una u otra forma, obviamente, al final la mecánica de los vehículos, de los motores es muy similar, obviamente a diésel tiene sus diferencias, pero sí tenías una ventaja competitiva también frente a ello. Claro, por supuesto, y creo que esa era una parte de mucha ayuda cuando yo trabajaba para mis familiares, porque precisamente tú puedes conocer un poco desde un repuesto, su aplicación, pero ciertas cosas técnicas, cierto tipo de asesoría o ese plus que tú le dabas incluso cuando vendías el repuesto, como explicarle, por ejemplo, a un cliente los ángulos que puede tener una válvula, perdón, la aleación que esta puede tener, las ventajas que puede generar esto. Entonces tú le estabas dando un servicio postventa, si cabe el término, estabas dando un valor agregado. Una asesoría profesional. Exacto, entonces el cliente se quedaba incluso satisfecho por ese lado. Entonces, indudablemente yo inicié por el lado de las pasantías porque era un tema afín al cual yo me iba especializando. Pero como te digo, ya cuando estaba cerca de terminar mi carrera, sopesó el hecho de decir, sabes que me voy por la parte comercial. O sea, yo veo que en esto hay futuro y por eso me fui por ese y a lo mejor no por el lado de empezar con un taller, que creo que es un poco la visión de alguien que estudia mecánica automotriz, empezar por el taller, sino más bien yo me fui por el área de tener un local de repuestos. Y entiendo también que pensaste como tal también en la ubicación, ¿no? Que también es estratégica, por supuesto, al menos a nivel de lo que se refiere al negocio de repuestos como tal. Y que aquí está muy marcada, ¿no? Por Tú supuesto, si quieres... creo que en toda ciudad es muy marcado el tema de los repuestos. Siempre hay una zona, una calle exclusiva. En Ambato está la Avenida del Rey, aquí en Atacunga la estación, en Quito tienes en el sur, tienes en el norte. Entonces creo que eso es clave, ¿no? En cada ciudad también. Sí, pero yo te diría que la Tacunga sobresale en eso. Porque, por ejemplo, topemos el tema de Ambato. Tienes la Avenida del Rey, pero también tienes la 12 de noviembre. En la 12 de noviembre empezó todo, de hecho. Claro, pero también tienes la Avenida del Rey. Claro. Y ahora con el desarrollo tienes cerca del terminal. Entonces, Claro. hay diferentes y de hecho puntos. te estás yendo también hacia la parte sur, ¿sí? Donde es del estadio alterno. Ahora también toda esa zona también es repostera. Y va creciendo conforme también por el redondel del mayorista. Mercado. Exacto. Pero aquí en Atacunga, tú tienes que estar entre la Marco Aurelio Subía Y Leloy Alfaro. y Leloy Alfaro. Sí, me van a decir que tenemos un nuevo polo de desarrollo en San Felipe, totalmente de acuerdo, pero un poco si tú quieres estar en ese sector que se recorre para la venta de repuestos, tienes que estar ahí. Y yo te diría entre la Gatazo y la 5 de junio, que es un poco donde que se cierra. Entonces, aquí tenemos muy marcado esa área donde puedes desarrollarte. Ya inicié en la Marco Aurelio Subía y General Montero, un local de un amigo de Yuchi que asimismo me facilitó el hecho de poder iniciar ahí. Luego me cambié a Leloy Alfaro, una casa de Don Segundo Chiriboga,
donde que también pasé 4 años de mi vida, él falleció. Y yo recuerdo a veces hay cosas que las personas te dicen y puede darte como que algo marcado, ¿no? Yo recuerdo una de sus palabras de él y me dijo, ¿sabe qué? Usted saldrá de aquí cuando usted tenga su local propio. Y Dios gracias así sucedió, ¿no? Y en medio de esta situación pandémica y posterior, él falleció, perdió la vida, ¿no? Entonces, son cosas en las cuales también tú vas evolucionando y tienes que estar donde que está el comercio, donde que está el movimiento. Y hoy estamos en la Marco Aurelio Subía, muy cerquita a Nico Partes. Claro que sí, por supuesto, y esto es algo muy importante para todo emprendedor, indistintamente el giro del negocio en el cual puede estar. Uno siempre cuando empieza un negocio, lo importante también es poder definir y hacer un pequeño estudio de mercado en donde sus potenciales clientes puedan estar presentes, que también de igual manera la accesibilidad que hay a ese sitio, parqueaderos también, que existe el tráfico de personas, de transeúntes, y obviamente que esté a la vista, no en una avenida principal. En el caso de los repuestos es fundamental, como ya lo dijimos, que pueda estar en el sitio donde todos los repuesteros están, porque normalmente los mecánicos son los que te ven y dicen, allá, en la estación, ahí está el local. Entonces tú encuentras una variedad y un sinnúmero de ofertas que tienes para escoger también a nivel de marcas, de repuestos, de precios también. Entonces, que es fundamental al momento también de poder iniciar con un negocio como tal, indistintamente del cual este sea. Fabricio, ¿cómo se llama tu local de repuestos? Interdiesel en la actualidad. ¿Siempre se llamó Interdiesel? No se llamó Interdiesel. ¿Cómo empezaba llamándose? Se llamaba Truck Home. Truck Home. Sí, un poco tú te vas por el lado de quererle dar ese toque gringo, todo ese tipo de cosas, pero hay que entender que cuando las haces desde el lado empírico hay cosas que también, como dice tu programa, la cagas, ¿no? Porque claro, la gente no podía a veces ni pronunciar el nombre que yo había puesto. Y lo ponía un poco como para darle cierto estatus, como para darle el hecho de importancia. Pero luego debes de entender, y a veces esto te cuesta cuando te pasan este tipo de cosas, de que tienes que acoplarlo a algo que pueda quedarse en la mente de las personas. Entonces, ¿por qué viene del lado de Interdiesel? Porque primero teníamos que hacer esa diferenciación de que estamos netamente en pesados. Entonces, un sinónimo de o algo que va de la mano de pesados es diésel. O sea, gasolina o diésel. Entonces, tú sabes que estás en la línea de pesados. Y como cuando tú no inicias o quieres un poco ver de dónde vendes, yo quería abarcar un poco más. Entonces, por eso el término Interdiesel y ir acuñando ese nombre para que sea el nombre que hoy ha permanecido de mi Yo le relacionaba más con internacional, de pronto, alguna cosa así. Y yo recuerdo que una vez fui a hacer mi entrega y le digo, remite Interdiesel, la chica, si usted me va a salvar. Digo, ¿qué pasó, Paulina? Porque me dice, lo que pasa es que el proveedor de internet no sirve. Digo, es que usted dice digo, no. Hable serio. Diesel dice al final en el que le digas. Cositas que pasan. ¿Y cómo fue tu proceso de crecimiento, tus primeros años? Me dices que llegaste ya a tener tu local propio. ¿Cómo fue ese trajinar de poder ir viviendo esta experiencia en donde eras nuevo relativamente? En el primer año probablemente, como decías, más lo que hacías era comprar con condición de que si se vende o no. ¿Cómo fuiste tú estableciendo una estrategia en la cual te permita ser sustentable en el tiempo, a pesar de la competencia, de que tenías competidores muy grandes al lado tuyo? ¿Cómo supiste marcar la diferencia? A ver, yo creo que al final tú tienes que ir modelando un poco cómo va a ser tu negocio, ¿no? Te cuento como anécdota que yo a los 3 meses iba a cerrar. Iba a cerrar porque las cosas no funcionaban. Y no funcionaban porque, ¿cómo mides esto desde la parte económica? ¿Cuánto vendiste? Y si lo que vendes te está alcanzando para pagar y te está quedando por lo menos un pequeño residuo para ti, funciona. Y si no estás cumpliendo ni siquiera para el arriendo, como decimos acá, no están funcionando las cosas. Y a los 3 meses iba a cerrar. Y recuerdo que un amigo que está en esta misma área, que está en el área de repuestos, me dijo en los términos en los cuales él dice, no cierres. Seas marica, no cierres. ¿Qué responsabilidades tienes tú? No tienes esposa, no tienes hijos, solo ves por ti. Estaba solterito. Claro, espera por lo menos 6 meses, me dijo él. No cierres. Un poco ese sacudón que a veces necesitas, ¿no?
Y ahí un poco entendí que las cosas no solo se dan de la percha para atrás, que tú no puedes sentarte a ver que el mundo venga donde ti, sino tienes que empezar a salir del mundo. Tienes que hacer que las cosas pasen. Y yo recuerdo que empiezo a tener cierto grado de confianza porque le empiezo a vender a la competencia directa, al almacén más grande que había en ese momento aquí en Tacunga. Claro. Porque como todo, hay que entender que en una línea tan amplia no puedes tener todo. Y recuerdo que uno de los vendedores llega un día a mi local y me dice, ¿sabe qué? Tiene este ítem. No tenía, pero averiguo dónde podía conseguirlo y le doy el precio. Y me dice, no, está muy alto. Nosotros vendemos a tanto. Y se fue. Minutos después me llama el vendedor de donde que averigué y me dice, me equivoqué en el precio. Es de este precio. Y ya se fue quien podía haber sido mi ancla. Tenía dos opciones, o me quedaba ahí relajado, o le ibas a buscar. Claro, y dejaba esa percepción de que yo soy caro y que a lo mejor no regresaba. Y lo buscamos con la sinceridad. Disculpe, se equivocaron en el precio. No lo tengo yo, pero le puedo traer, vale esto. Yo dije, voy a vender ese kit. Recuerdo que me pidió 8 kits de esos. 8 kits. Porque aparte, no era solo que tenía que abastecer aquí este punto de venta, sino como ellos tenían muchas sucursales, estaban vacíos de ese producto en muchas sucursales. Entonces encontraron acá y 8. Y créeme que a partir de ese día empezamos a tener ventas cíclicas con ellos. Entonces tú un poco ya te tenías esa tranquilidad de que con ellos hacías ciertas ventas que, si bien es cierto, es una menor utilidad, pero en la economía de escalas vendías más. Y hacías volumen. Exacto, y eso te permitía un poco como que poder trabajar en otras estrategias para las ventas percha. Ese es un primer salto o un primer espaldarazo de decir, ¿sabes qué? Sigue en esto, coge confianza. Luego recuerdo que una de las cosas que yo recuerdo mucho, vienen de la mano con el servicio. La Tacunga es muy conocida por la habilidad que tienen nuestros técnicos. Los técnicos en el área automotriz, los torneros y demás, son personas muy hábiles. Y a veces tú tienes personas que vienen de otras provincias a hacer mantenimiento acá. Y yo recuerdo que de una constructora de Esmeraldas mandaban sus camiones a hacer mantenimiento acá. Mandaban donde un técnico y los repuestos los proveía un almacén conocido. Pero ¿qué pasa? Que en ese día sábado, en el horario de oficina normal, ya no le encontraron a este almacén y les dice por si acaso, acá hay otro almacén, vaya a ver. Y ahí es donde un poco tú tienes que saber aprovechar estas oportunidades. Claro. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo para el lunes le tengo esto. Entonces empecé a dar este tema de trabajar ya con constructoras que podía proveerles de los repuestos, y eso también te daba a ti una tranquilidad. Y la siguiente etapa es el hecho de que tú necesitas entender cómo funciona el tema de los precios, ¿no? Y al final tú sabes que tú le estás vendiendo a consumidor final y que para que muchas veces un producto llegue hacia ti, pasó por el distribuidor, varios intermediarios, subdistribuidor, y al final eso que le hace, le encarece el producto. Por supuesto. Y si tú puedes encontrar eso que nos enseñan, que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, si tú puedes llegar a esa, bingo. Entonces es ahí donde que tú empiezas a golpear las puertas, donde que ya estabas más cerca a través de la tecnología y podías tratar de conversar con casas comerciales a nivel internacional. Y ahí empiezo con el área de importación. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió para que tú te hagas importador? 4 años. 4 años. 4 años. No es nada en relación a negocios que han tenido que pasar mucho más tiempo para poder importar. Sí, puede ser. ¿A qué se debe que fue un periodo tan corto, por así decirlo? A ver, creo que siempre esa parte que está interna tuya te dice, tenemos que hacer algo más, tenemos que optimizar, tenemos que buscar la manera de ser más técnicos en este aspecto, y tenemos que buscar ese camino, ¿no? Y como todo, vas golpeando puertas, y eso es clave, o sea, no toda puerta que tú golpeas se te va a abrir. Muchas veces yo he escuchado en las charlas multinivel que te dicen, golpea 10 para que se te abra una.
Claro. Y a veces nosotros en la quinta, en la cuarta, decimos, no, esto no es para mí y dejamos de lado. Y fue así, ¿no? Fui buscando casas comerciales que les interesara trabajar con alguien pequeño, porque esa es otra cosa. O sea, una casa comercial te pide que tú le hagas compras de tal valor para tal nicho de mercado, con tal diversificación de productos, y es un poco acoplarte. Y garantías también. No Por sé si en tus supuesto. épocas ya pedían garantías. ¿Seguían pidiendo garantías o ya no? Sí podías importarlo a través de una garantía bancaria, o la otra es que tú reúnas el dinero, transfieras y luego ellos te envían, que es la vía que yo ocupé, ¿no? Pero a veces llegar a esos montos que ellos te pedían, muchas casas comerciales, era un limitante. Hasta que encontré dos con las cuales empecé a trabajar que un poco creyeron en mi proyecto, porque es también transmitirles eso. O sea, es decirles con qué otra empresa trabajas. No, no he importado todavía. Sí, voy a hacer la primera importación, porque te dicen cuánto vendes al año. Yo vendo esto. O sea, es un rubro menor para alguien que quiere importar. Sí, pero quiero dar ese paso. O sea, y necesito a alguien que pueda un poco creer en esto y que pueda confiar en que podemos trabajar de esta manera y ganar, porque yo vendo directamente, gano más, pero tú también porque coges una cuota mayor de mercado. No, y eso es fundamental porque dentro de ello, ¿qué es lo que a ti te motivó a dar ese paso ya para importar? ¿En qué momento dijiste, no, ya estoy listo para importar? ¿Ya tuviste la posibilidad de ahorrar? ¿Te hiciste un préstamo? ¿Cómo inició ese proceso? Recuerdo claramente que había hecho un pequeño capital que lo tenía. A ver, cuando tú te planteas un poco como los sueños, tú tienes que saber cómo los haces realidad, ¿no? Entonces tienes que irte poniendo pequeñas metas. Y una de esas pequeñas metas, no sales mañana y dices, quiero hacer esto, necesitas recursos. Y aquí el principal recurso era el económico. El otro era, obviamente, hacer el canal adecuado, el tener ese partner que va a trabajar contigo, porque al final una empresa que tú le representas es un partner de confianza, porque Por tú le supuesto. estás generando esa apertura del mercado acá. Y recuerdo que lo otro fue, obviamente, con un préstamo. Y cuando tú haces un préstamo, al igual que cuando inicié, tú tienes esa responsabilidad de saber que día a día tienes que ir teniendo tus pequeños indicadores, así sean de los más empíricos, en el que digas tengo que ir cumpliendo para tal día la cuota, para tal día el arriendo, para tal día la persona que me está colaborando, para tal día el teléfono, para tal día se paga el agua, para tal día el internet. Así inicias. O sea, tenías un control de tus gastos muy bien detallado. Sí, detallado, no técnico tal vez, no todavía en un sistema, pero sí un poco desde el empirismo y desde la responsabilidad de irlos teniendo para cuando tú necesites. ¿Tú ahí trabajabas solo antes de importar? ¿O todavía No, sí ya? trabajé con un amigo mío empezamos a trabajar. Después la novia de él aplica para uno de los programas de trabajo en España y él aplica posterior a eso porque se fue la novia, entonces ahí él salió de lado, entonces me tocó trabajar un tiempo solo, pero te diría que la mayoría del tiempo siempre he tenido una persona con quien trabajar, porque viene lo siguiente. Una de las cosas que yo quería marcar diferencia con relación a los otros almacenes era el hecho de brindar un servicio más personalizado. Yo entendía que muchas veces el cliente puedes tú ganarle yéndole a dejar el repuesto, generándole para él un poco esa comodidad de que el repuesto llega a su mecánica y él no tenga que salir a buscarlo. Porque ahí tienes una parte, no te empiezas a comparar con el resto, sino es algo que te va a ti diferenciando. Claro. Entonces yo por eso siempre opté con trabajar con una persona, porque si querías tú hacer esto, necesitabas que si él se queda cuando tú sales, pueda darte esa atención, o viceversa, si él sale para hacer eso, no tengas que cerrar el local. Y ahora, ¿cuáles son los mayores miedos que tenías de importar? Porque yo te digo algo, obviamente estamos ya en el mismo medio, tenemos negocios que van de la mano, obviamente en diferentes marcas. Sin embargo, al menos yo personalmente, creo que es más personal la pregunta. Uno dice, no, tal vez lo primero tendré que viajar a China para conocer las fábricas y relacionarme con el fabricante. O por otro lado, el miedo a saber si te vas a cumplir o no. Y por otro lado también vienen otras preguntas en las cuales dices, ok, tienes que llenar un contenedor para traer toda tu importación, o como nos dicen, comparten el contenedor y traes tu parte de la importación dentro de. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, pongámoslo en blanco y negro. Al final, tú vas a tener que irte
por la opción en la cual haces el pago anticipado, que es como se conoce, ¿no? O un avance, y cuando está lista la mercadería, el balance. Es decir, yo me contacto con una empresa en el exterior y me dice, ok, llegamos a un acuerdo, ¿quieres que te fabrique esto? El 30% deposítame, porque ese es el hecho de que yo empiezo a fabricar. Y asegurar el 30% depositas. Ellos te dicen, ok, aquí están las fotos de lo que hemos fabricado conforme a lo que nos has pedido. Necesitamos del 70% para entregarlo a embarcador. Depositas el 70%. ¿Tú crees que en una noche no se te piensa, y si no me envían? Claro. Y si con quien estoy tratando no existe, o sea, no existe en el ambiente de que no es la empresa, no, claro, es un no estafador. Es como tal. Y si lo que yo estoy pidiendo y llega una caja y no es. Y si la cago y boto la plata y no me llega. Exacto, o sea, todas esas cosas, créeme que es un proceso normal, porque todas las personas pasamos por esa etapa de incertidumbre, ¿no? En otros lados pueden decirte es miedo, yo le diría es una incertidumbre, porque al final es, ¿meto el pie o no meto el pie? ¿Meto el pie ¿Me lanzo o no me meto el lanzo? pie? Exacto. Entonces, ese es lo primero que a ti se te pasa cuando importas. Obviamente, y en el camino te vas coreando un poquito, ¿no? Yo les podría recomendar, una de las cosas, cuando a mí me preguntan, lo primero que yo hago es te digo, cuando tú cotizas, y hoy que está mucho de moda el hecho de importar con China y todo ese tipo de cosas, cuando te pidan el pago, haz el pago siempre a nombre de una empresa, no de una persona. Porque por lo menos eso te garantiza que tú le estás pagando a una empresa que está constituida, porque para que haya sacado una cuenta bancaria, esa empresa debe estar constituida y no es una persona. Luego yo cómo te reclamo como persona. Es diferente hacer el pago a una empresa, ¿no? La primera. La segunda, hoy existen medios de verificación que te pueden ser de mucha ayuda. Por ejemplo, las plataformas. Hablemos de una, Alibaba. Alibaba tiene esta opción en la cual te dice que ellos han verificado ciertas cosas, que han verificado que en verdad ellos no son solo un dealer, es decir, no son alguien que compra y vende, que no está mal que compres a ellos, siempre y cuando tú tengas otras maneras de ampararte. Pero si ellos verificaron que tienen una empresa, que tienen tantos metros de construcción, que están ubicados en tal zona, que están, todo eso te da ciertos avales, ¿no? Otro tema, tú puedes investigar que esta empresa está afiliado a gremios, lo que aquí conoceríamos. Esa empresa está afiliada a la Cámara de Industrias, a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Empresas que Exportan, allá tienen un departamento de comercio exterior donde también pueden registrarse. Entonces tú investigas y eso te van dando ciertas seguridades. Lo siguiente, todo hazlo por escrito a través de correo electrónico. Que hoy estamos un poco en la tranquilidad de hacerlo por WhatsApp, pero ese tema es más vulnerable. Y algo importante aquí para esto, ¿el inglés lo manejamos bien o con el traductor? Por el inglés yo perdí una gran oportunidad de trabajo, malo para el inglés. Pero hoy tienes que acoplarte, o sea, y hoy tienes herramientas, porque esa no es una excusa. Claro. En las mismas plataformas tú tienes la opción de escribir en español y te transforma en inglés si no tienes un traductor en línea, porque al final el inglés es el idioma que todos se comunican, ¿no? Por supuesto. Entonces, y lo último es que tú seas en extremo detallado de lo que pides. En extremo detallado de lo que pides. Si vamos a pedir este vaso, Ricardo, y yo tengo que darme el tiempo de medirle con un calibrador cuánto va a ser lo que yo quiero que sea la capa de vidrio, por ejemplo, porque yo puedo entenderle un vaso cervecero como tal, pero pueden mandarme un vaso de 1 milímetro de grosor porque eso le entendió él. Entonces falta ahí una comunicación. El alto, que sea transparente completamente, porque tú pides un vaso cervecero, tú te haces la idea que va a llegar transparente y luego llega un azul, que es el que sobró en stock de otra venta. Y no detallaste eso. Y algo que me parece importante aquí aclarar, que me imagino tal vez para quien es repuestero o está en el mundo de los repuestos, o tiene por ahí la idea o el proyecto de generar venta de repuestos, importación de repuestos. ¿Tú mandas a fabricar el repuesto con tu marca o ya hay unas marcas establecidas y las traes de acuerdo a lo que tú necesitas, al modelo del vehículo, del camión, con la marca que tú quieres? ¿Cómo es el tema? Diferentes modalidades. Pero en nuestra línea te podría decir que existen marcas consolidadas en el mundo y todos quieren trabajar de esas grandes marcas consolidadas, sea de manera directa, sea a través de representantes, sea a través de dealers. Un poco, ¿qué es un dealer? Un dealer es una empresa, es una persona que compra de una fábrica grande cierta cantidad, que compra de otra fábrica y él puede venderte de 2, 3 fábricas con un margen de utilidad.
y en una primera instancia es una excelente alternativa porque a lo mejor tú no estás en capacidad de negociar directamente con una de estas fábricas grandes, pero tú sí puedes negociar diferentes partes de diferentes marcas por medio de un dealer, ¿no? Uh-huh. Existe también la posibilidad, y especialmente esto en el mercado asiático, que pueden facturarte o que pueden hacer tus repuestos con tu marca, un poco desde el lado del branding. Indudablemente, y ahí quien mejor que tú podrás decir que el hecho de generar una marca va a llevar todo un proceso muy importante donde que tú tengas que hacer mucha inversión, pero que si tú podrías hacerlo, obviamente estás trabajando en algo que es tuyo, porque es tu propiedad intelectual, porque es el desarrollo que le has dado y el enriquecimiento que le has dado a esa marca. Me olvidé de contestarte algo. Tú decías, tengo que traer un contenedor lleno, ¿puedo consolidar? Bueno, tú puedes, si a mí me preguntas, yo te digo que puedes hacer una importación en el tema, en la línea que nosotros estamos desde $5,000. No te digo menos porque hay costos fijos y hay costos variables. Claro. Y en los costos fijos pueda que al final terminas trayendo una menor cantidad, pero no te queda un mayor margen de utilidad. Porque un agente afianzador te cobra lo mismo por medio metro cúbico que por un contenedor de 40 pies. Entonces es un costo fijo que no vas a cambiar. Y cosas como esas. Pero tú puedes traer desde un metro cúbico menor esa cantidad. Yo te aconsejo que a partir de $5,000 una importación bien trabajada te puede dejar un buen margen. Y es la manera en la que muchos vamos saliendo. O sea, es difícil pensar que iniciamos y decimos, ¿sabes qué? Son 2 contenedores que voy a cargar. No, generalmente traemos carga suelta. Yo hasta ahora lo hago, consolidamos, porque es una manera también de desarrollarnos. Y otra de las cosas, y yo recuerdo un consejo de alguien que está en nuestro medio muchísimo tiempo. Él me decía, mire Fabricio, hay que entender, a los ecuatorianos nos falta entender que podemos comer del mismo plato, pero con diferente cuchara. Y eso le aplico en algo que hacemos. Yo hago consolidados desde aquí. Yo represento a ciertas marcas de repuestos, una de esas, por ejemplo, Zampa. Uh-huh. Hay muchas personas que quieren traer Zampa, pero como ellos saben que soy el distribuidor en Ecuador de Zampa, me remiten a mí. Entonces le digo, ¿sabe qué? ¿Cuál es su lista? Y podemos trabajar de la siguiente manera. Sumamos lo que yo voy a traer, lo que usted va a traer, y luego le dividimos los costos variables, que son transporte, que son póliza de seguro, que son el tema de impuestos locales que va para cada uno de los ítems, y de esa manera ganamos bipartitamente. Yo cobro una comisión que es baja y traemos de una manera mancomunada, llega, esta es su parte, esta es mi parte, esta parte es de otra persona. Entonces es una de las maneras en las cuales puede surgir. ¿Por qué? Porque si tú quieres un poco llegar a esos cupos, llegar a tener ciertas cantidades, se hace muy difícil. Y ahí el fabricante te exige tal vez un ciclo de compras o un pedido al año, ¿te exigen de alguna manera? ¿O tú puedes importar una sola vez y no puedes volver a importar? ¿Cómo funciona eso? Bueno, generalmente en estas relaciones de confianza y en estas relaciones de trabajo conjunto, indudablemente te ponen metas, ¿no? O sea, tu rango de compras del año es y el otro año queremos crecer, sí, pero viene mucho un poco cómo vamos a crecer, qué estamos haciendo para crecer y esos puntos o esos hitos en los cuales tienes que irte marcando, ¿no? Entonces, si el año anterior compramos esta cantidad, este año aspiramos a mantenernos por lo menos, ¿no? Una variación, qué sé yo, no más allá de un 5% más abajo en un año que puede ser algo difícil, ¿no? Pero siempre las empresas indudablemente te van poniendo estas metas. Y buscan crecimiento, por supuesto. Por supuesto, indudablemente. ¿Qué es lo que sentiste cuando llegó tu primera importación? A ver, es una emoción, a ver, es como la culminación de un sueño. O sea, es al mismo tiempo esa culminación de un sueño, pero es saber que eso, para que se pague, tienes que venderlo, ¿no? Pero haberlo hecho, haber cumplido este proceso, haber pasado ese tipo de cosas, tú recuerdas muchas cosas. Yo recuerdo, y te cuento como anécdota, una de las cosas que se puede decir también la cagué. Cuando yo hago el giro a esta fábrica, como tú decías, utilizas inglés, pero no en todo. Y yo traduzco el banco desde que enviábamos. Y en vez de ponerle Banco de Guayaquil, le pongo Guayaquil Bank.
¿Qué pasa? Que esta entidad ha tenido un seguro, algún tipo de fondos que se llamaba Guayaquil Bank. Y quien exportaba los productos no lo manda a nombre de Fabricio Garzón, sino lo manda a nombre de Guayaquil Bank. Llegué acá a las oficinas, no tenían idea de cómo resolverlo, porque al final era un endoso de BL. Hoy ya lo conocemos, pero te hablo con esa tranquilidad de conocerlo hoy. Claro. Pero antes eso era chino. O sea, chino me refiero en el aspecto de que cómo te cuadro, cómo te entiendo. Y fui a hablar aquí y hablé con el gerente y en Ambato tampoco. Y no tenían idea. Me dijeron, ¿sabe qué? Váyase a Quito. Váyase a Quito y directamente con el Departamento de Comercio Exterior. Y en el Departamento de Comercio Exterior lo primero que me dijeron, usted cometió un error. Nunca debió poner Guayaquil Bank, porque Guayaquil Bank como entidad sí existe y es esto y es esto. Entonces, si hubiese puesto Banco Guayaquil, yo le endosaba de los BLs. Pero Guayaquil Bank es otra institución. ¿Y ahora qué hago? Y ahora usted tendría que pedirles allá que le hagan unos nuevos BLs y le envíen, y yo estos BLs y todo eso. Y allá no es que no puedo hacer eso, porque los BLs deberían estar en origen. Y se te iba poniendo el espacio cada vez más pequeño. Y yo recuerdo la importancia. En todo esto que te mueves, me encuentro a un coterráneo, una persona de acá de la Taconga, que trabajaba en esa área. Entonces vio mi desesperación y dijo, a ver, vamos a hablar acá, y vamos donde tal área, y vamos donde tal abogada, y lo solucionamos, ¿entiendes? Pero esas cosas a veces tienen que pasarte. O sea, un camino no es solo el asfaltado, todo expedito. A veces hay chapechados, a veces hay huecos fuertes, hay huecos que te pueden dejar sin una llanta y quedarte un poco ahí, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienes que pasar. Cuando tú pasas todo este proceso, cuando tú pasas sufrimiento, cuando tú no sabes ni cómo llenar un formulario de envío al exterior, cuando tú buscas tu primer agente afianzador, cuando tú tienes que hacer las descripciones, cuando llega a Guayaquil y dices, ¿y cómo llega? Y tengo yo que irme a llevar, y hace falta que yo... O sea, todo ese tipo de cosas que ya las vas un poco dilucidando en el camino, cuando llega, es la cúspide de... O sea, te llega y es... Yo lo que sentí fue una emoción, pero única, pues. Claro, estabas haciendo algo que soñaste, o sea, y sacar y coger. Yo hasta ahora hago eso. Llegan mis importaciones, lo primero que hago una vez que terminamos de bajar es abrir los cartones y sacar y tener un poco esa sensación, porque es un poco la motivación que tú tienes. Por supuesto. Creo que es un poco como para alguien que hace deporte, coger y sentir una copa, sentir una medalla. Por supuesto, es que es inspiración, porque claro, se pronto de un trabajo que tú ya vayas logrando eso y dices, no, pues al final... Como tú decías, ¿no? Reduzco de pronto en línea recta y viene la pregunta del millón, ¿no? En relación a que un comercializador aquí local te dé un margen, por ponerte entre un 15 a un 20%, o puede ser más dependiendo del caso, ¿cuál es el margen que tú tienes convirtiéndote en un importador directo, promedio? Depende de la empresa, depende cuánto lo hagas, porque obviamente si tú tienes una mayor cantidad, los gastos prorrateados son menores, puedes tener una mayor utilidad. Pero lo que yo sí te digo es que tú tranquilamente puedes duplicar esa utilidad. Por lo bajo. Sí, ya depende mucho un poco tu parte de análisis, el que tú puedas decir, en este producto puedo tener una mayor oportunidad del mercado. ¿Qué pasa de todo? Pasa que en el exterior también te dicen, ¿sabes qué? Estos productos salen a promoción. ¿Por qué salen a promoción? Porque hubo una sobredemanda en su momento e hicimos una proyección en base al 2021. Pero este año no nos pidieron los comercializadores o los distribuidores en la cantidad que nosotros esperábamos, y mis bodegas están con cierta cantidad. ¿Qué tengo que hacer? Castigarle al precio. Entonces te estoy dando esta opción. Entonces ahí obviamente tú puedes manejarte con un margen mayor. Depende de muchos factores. Y respecto al tema de la garantía del repuesto, obviamente sabemos y entendemos, ¿no? Hay el repuesto original, que la empresa, la marca del vehículo como tal lo fabrica, o lo manda a fabricar con otra marca, y hay el repuesto alterno, y dentro del repuesto alterno también hay variedades. En este caso, ¿tú qué tipo de repuesto recomiendas que se pueda importar dentro de la parte de alternos? A ver, esa parte que tú decías, la marca principal puede mandar a fabricar, es un poco lo que conocemos como el OEM, equipamiento original para instalar. Es decir, una marca, llamemos la marca de la estrella, ¿no?
ocupa otra marca en Alemania que es la que le hace los alternadores y otra marca es la que le hace los pistones para sus motores. Por supuesto. Entonces, estas otras empresas te trabajan con ese mismo rango de calidad y tú no estás comprando en la marca de la estrella, pero estás comprando de alguien que le provee de equipo original para ellos, ¿no? Esa es una primera de las alternativas que yo te digo. Una empresa que trabaja siendo suministrador para equipo original, indudablemente te habla de que tiene estándares de calidad muy buenos. Esa es una buena carta de presentación. El aftermarket, los repuestos alternos. Depende mucho lo que tú quieras conseguir y al mercado que tú te quieras ir. Porque, ojo, en nuestro país, y creo que eso pasa mucho en Latinoamérica, mucho se maneja el mercado solo por un tema de precio, ¿no? Sí. Y a veces si tú te vas poniendo en ese corralito, vas a querer conseguir un repuesto más económico, pero a veces ¿qué va de la mano con que sea más económico? La calidad. La calidad. E indudablemente, si tú quieres trabajar por no una venta de hoy, o sea, porque esa es una parte importante, yo no debo hacer una venta solo para hoy, porque yo al cliente le gano hoy, pero ese cliente no vuelve. Yo debo pensar que ese cliente debo mantenerle a futuro. ¿Y cómo le mantienes a futuro? Teniendo un equilibrio entre precio, entre calidad, entre un servicio postventa. Entendiendo también que no todos los daños, o no la mayoría de daños, son por el repuesto, que hay mucha negligencia también en la parte técnica. Esto va evolucionando constantemente y hay que saber un poco ir de la mano como que instruyéndole también a la parte técnica, a los mecánicos, a que hay estas variaciones y hay que un poco cumplirlas para que el repuesto pueda dar este rendimiento que se espera. No, qué importante, la verdad, poder conocer de ti ya bajo la experiencia que tú tienes de más de 20 años dentro del mundo repuestero. Y como digo y lo repito, para todos quienes están involucrados dentro del medio del mundo automotriz, de los repuestos, de los talleres, qué importante poder haber escuchado esta información valiosa de oro que Fabricio nos transmite muy abiertamente y que para todos nos va a servir mucho como una escuela y sobre todo pues para poder también lanzarnos, como decíamos, a ese espacio en el cual a veces ya queremos y tenemos la visión de querer crecer y parte de ello es el poder importar. Así que aquí están esas recetas que nos deja aquí Fabricio. Para ir terminando ya este interesante podcast que realmente nos queda a veces corto el tiempo, ¿no? Pero tendremos una oportunidad y probablemente en un segundo episodio con Fabricio Garzón lo podemos hacer. Sin embargo, vamos a conocer 3 cosas finales que nos faltan. Cuéntanos un poquito la historia de cómo tú compraste ya tu local propio, ¿sí? Finalmente tu expansión de Codies a la Cuenca y por qué te fuiste a Cuenca. A ver, si a mí me preguntas, la principal inversión y a la que nunca debes descuidarle es el inventario, ¿no? Y te habla alguien que, gracias por esos halagos, no soy de los grandes de aquí. Aquí yo valoro muchas personas que en nuestra línea han crecido muchísimo y han crecido a nivel nacional. Y creo que eso es digno de valorar. Creo que uno simplemente está siguiendo sus pasos. Es decir, soy como el sachet del champú grande, ¿no? O sea, claro. Pero creo que más allá eso es como incentivarnos y decir que en diferentes áreas que estés, tú tienes que mentalizarte en que sí puedes dar otro paso, sí puedes crecer, ¿sí? Y dentro de eso tú ya vas viendo cosas que se volvían limitantes. Yo trabajo mucho con el área de la tonería. Tú sabes que a veces tener, por ejemplo, una visera de los carros que vendo son 3 metros por 50 y por 1 metro. O sea, eso tienes que buscar un área de bodegaje. ¿Y dónde estaba mi área de bodegaje? En Iyuchi. En la casa de mi papi. Entonces a veces era un limitante que te tengas que ir de aquí a ver allá ese repuesto y traerlo, porque a veces el cliente ya se iba, perdías la venta, ¿no? Por no tenerlo a la mano. Y es así que se dio la oportunidad porque un amigo, un compañero de la universidad estaba vendiendo la casa en la cual nosotros hoy tenemos. Entonces fui a conversar con él. Conversamos porque él vendía, estaba en una necesidad en la parte económica y yo le explicaba que yo le podía comprar, pero yo dependía de un préstamo que me apruebe una institución financiera. Que si podríamos empezar los trámites, como mínimo, hablar de aquí a 30 días. Y él me dijo, dale. Entonces así lo hicimos, presenté todos los papeles a esta institución financiera y como ya trabajaba con ellos, me dieron el aval.
y pudimos hacer el esfuerzo y comprar la casa en la cual ¿Cuánto estamos. tiempo pasó desde que tú empezaste al llegar a la cúspide de tener tu local propio? A ver, yo inicio actividades el 2003 y la casa la compramos el 2018. Son 15 años. Son 15 años. Y ojo, porque esa es una parte que hay que decirle también, que seguimos pagando. O sea, creo que muy pocas personas pueden tener esa capacidad económica de decir, ¿sabes qué? Saco del cajón y voy y compro una casa, ¿no? Claro, por Y voy y supuesto. compro un local comercial. Y lo que a mí me incentivó es que era el local comercial, porque al final tú te sientes en esa comodidad de acomodar tus repuestos como tú quieres, de poder trabajar, de poder extenderte y todo ese Y tipo sobre de todo cosas. sigues teniendo la visión, y esto es algo muy importante, que toda tu utilidad sigues reinvirtiendo en tu mismo negocio. Sigues Así reinvirtiendo es. en querer seguir creciendo, y no es como que de pronto dejas de lado el objetivo principal, que es que tu negocio siga creciendo para que tú puedas tener del negocio, y no que tú sigas aumentando el capital para que eso te vaya destrozando a la larga. Que los carros, que más piensas en la casa, por supuesto está bien, pero mientras el negocio no esté estable, no esté consolidado y no tengas esa visión de poder seguir creciendo, tampoco vas a generar mayor incremento. Así es. Y la segunda pregunta que no pude contestarle, ¿por qué aperturamos un punto de venta en Cuenca? Porque nuestro mercado se fue al austro. No. Entonces, a ver, antes, y entendamos un poco aquí el mercado. La Tacunga se ha constituido en un centro de mantenimiento muy importante dentro de la zona centro e incluso dentro de la capital. Podríamos hablar un poco también del oriente. ¿Por qué? Porque tienes buenos mecánicos, porque tienes a la mano gente muy hábil en el área de tornos, de soldaduras, de tapicerías, y tienes muy cerca el recorrer todos estos almacenes que hablábamos. Entonces tú tienes como que ese acopio, ese clúster, como diríamos, bien criollito, Claro. ese clúster criollo para poder hacer mantenimiento. Pero ¿qué pasa de un tiempo a esta parte? Que con el ingreso de marcas de camiones chinos, mucha gente se fue por esas marcas. Y la línea en la que yo vendo, que son camiones europeos, y especialmente de Mercedes-Benz, empezaron de estar en nuestra zona. Y se concentraron en la zona del oriente, especialmente en el suroriente, y en el austro, con mucha fuerza. Entonces, poco de lo que yo aprendí, o tienes que cambiar de producto, de plaza, o a la promoción. Entonces la promoción no funcionaba porque no tienes un poco los clientes. El producto está ahí, porque el producto ya lo importaste. Entonces, ¿qué te quedaba? Lo único, buscar la plaza. Entonces es así que empezamos a indagar el mercado y tuvimos que dar un sacudón y ponernos en Cuenca. Porque no es fácil también a veces salir de nuestras fronteras. La zona de confort, sobre todo, estar aquí en tu ciudad, donde todos te Exacto. conocen. Y yo utilicé una estrategia que yo la valoro mucho y fue un tema empírico. Alguien me dijo, si se va a poner, póngase al lado del que vende lo mismo. Es decir, si va a vender pollos, póngase al lado de alguien que ya venda pollos. Y es así que yo fui y busqué en la zona en la cual está el importador de mi línea más grande del país. Y nos pusimos cerca, esperando coger una poca cuotita del mercado, pero diferenciándonos. ¿Y en qué nos diferenciamos? El horario de atención. Una empresa grande te funciona hasta tal hora y cerramos. Ese lapso de tiempo nosotros atendemos. Pasado el horario en el de cierre, ya se cerró, no atendemos. Con una llamada nosotros atendemos. El tema de tener muchos clientes, no puedes darle algo personalizado. En cambio acá le conoces al cliente. Entonces sientes esa parte personalizado. Y esas son cosas que te van un poco marcando la diferencia, que te van generando cierta diferenciación del resto y que nos ha servido porque al final ya estamos 5 años también en Cuenca y se constituye un gusto el que tú puedas rebasar tus fronteras de la patria chiquita, ¿no? De esa tierrita en la cual nosotros nos desarrollamos y tienes que entrar a mercados diferentes porque a veces una cosa es aquí el mercado, porque es esta la competencia, es esta las oportunidades, son estas tus fortalezas y otras cosas son las debilidades de tus competidores en otro mercado. O sea, ya tus fortalezas a lo mejor ya no son muy buenas. El tema de las externabilidades también son muy diferentes, ¿no? No, y algo importante que dijiste y que lo supiste manejar de buena forma,
Primero, obviamente, la mayoría de emprendedores o de negocios están acostumbrados a que si es que el negocio de la esquina le va bien, yo me pongo al lado. Pero es contraproducente, ¿no? Porque si al final tú te pones al lado y no marcas ningún valor diferenciador de lo que ellos venden, Así es. no te va a ir bien. Así Pero es. tú sí ahí hiciste esa aclaración muy importante de que supiste diferenciarte. Atacaste en horarios de atención, atacaste en atención personalizada y obviamente esas situaciones te hicieron también poder marcar una diferenciación muy marcada y que obviamente pues dentro de ello te permita también subsistir y ganar tu cuota de mercado como tal. Y ahora finalmente, mi querido Fabricio, ¿qué sientes que ha sido lo más difícil de haber emprendido o de seguir emprendiendo durante estos 20 años casi? ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha pasado dentro de esta etapa de emprendimiento y has tenido que superarlo? A ver, yo creo que el hecho de que te perjudiquen en la parte económica es muy fuerte, porque es fuerte desde los dos escenarios. Tú cuando decides salir con un negocio, tú le cuentas a la monedita. O sea, si hoy entró 16, no es 15 redondeado, son 16 porque ese uno te sirve para tú cumplir lo que quieras hacer. O sea, un poco tú haces el cronograma y creo que a veces pones primero la cuota del banco, la cuota de esto para seguir subiendo. Claro. Y tú das créditos, porque así iniciamos todos. Y a veces te encuentras con que la gente no valora esa parte de la confianza que tú das y te quedan mal. Y cuando suceden ese tipo de cosas es fuerte, porque tú tienes que asumir esa parte, porque tú no puedes ir y decir, ¿sabe qué tal persona no me pagó? Yo no pago. Nombre crediticio es un tema importante. Pues al final tú tienes que cuidar tu imagen a nivel crediticio y sobre todo el buen manejo de los proveedores. Y cuando te dan esos golpes en la nuca son muy difíciles de asimilar. Porque aparte viene un poco de la parte anímica. Tú dices, no, es que ha sido mi forma de ser, un poco es como yo me desenvuelvo, es como yo he sido, pero te obligan a madurar. Cosas como estas te obligan a madurar, a tratar de ser más técnico en las cosas que haces, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ventas. La venta termina cuando tú cobras. La venta no es el hecho de que te doy esto y tú me vas a venir a pagar en 2 días. Ahí no se hizo la venta. La venta termina en el momento que cobras. Y ese es un tema importante que a veces no lo asimilamos desde una primera etapa. Y hoy te digo que el mayor reto es mantenerse. Estás en un mercado competitivo, estás con gente que sale a hacer lo mismo que ti, que se vuelve el mercado más prolijo, que tú tienes que estar siempre con una estrategia. Y creo que hoy la premisa es mantenerse. Yo te puedo decir como un tema particular, quien colaboró conmigo, mi primo, durante 15 años, él me dijo, ¿sabes qué? Llega un momento en el cual hay que dar pasos. Yo termino mi relación contigo y le dije, ¿y qué vas a hacer? Lo que aprendí contigo. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué hiciste tú en ese momento? A ver, te voy a decir desde la criolla. Cuando pasó esto, era como lo que le pasó al Real Madrid cuando le sacaron a Ronaldo. Se va tu mejor estrella. Se va tu ataque. Y lo más difícil es que luego tienes que enfrentarle a otro equipo donde está Ronaldo en contra tuyo. Porque hoy vendemos lo mismo y vendemos en la misma calle. Y casi al frente. Y casi al frente. Qué bestia, qué duro. Súper difícil. Son cosas que tienes que buscar la manera de asimilarlas y tienes que reestructurar tu equipo, tienes que motivar tu equipo, porque al final lo que tú sales a hacer es una competencia. Leal sí, pero tú tienes que competir. Tú al final quieres que te compren a ti. Al final sabe todos tus secretos, sabe todo tu know-how. Claro, por supuesto. Proveedores, clientes, todo. Por supuesto. ¿Cómo supiste sobrellevar esa situación y no decaer a pesar de que eso ocurrió? Creo que sí nos costó. Asimilamos mucho. Te pongo el mismo ejemplo. El Madrid, después de temporadas sin Ronaldo, sigue siendo el Madrid, ¿no? O sea, es un poco el hecho de cómo te reinventas, cómo te reestructuras. Me tocó a mí una parte que no me gusta mucho, que es la venta al cliente directo en Percha.
a pesar de que estemos hablando de ventas y todo eso, uno tiene que saber cuáles son sus limitantes. Yo soy bueno tal vez en la parte administrativa, en las adquisiciones, en la negociación, todo eso. Pero en ventas, percha, no soy muy bueno. Y yo a veces no le hago mucho daño a mi almacén y le dejo que mi colaborador sea el que salga. Y le salgo a apoyar en las cosas que él necesita. Pero entendí que en ese ciclo tenía que salir yo, porque un poco era el que había enseñado o el que había dado un poco el cómo hacer el negocio, como para tratar de generar otra vez esa confianza del cliente, y fue salir a competir, a conseguir otra vez al cliente. Porque, como tú dices, tanto tiempo verte una cara visible, tanto tiempo ven tu secretaria aquí a la entrada, la persona que viene de cobros más tiene una simpatía, una empatía con ella. Y ya existe una relación, ya hasta por de supuesto. amistad y todo, pues. Y cuando esa persona que salió le dice, ¿sabes qué? Ahora yo estoy haciendo lo mismo que hacía, pero yo directamente, el cliente muchas veces coge y migra hacia allá. Entonces fue salir otra vez a pensar que tu cuota del mercado se había disminuido y que tienes que competirla día a día, que tienes que pensar, ¿cómo hago? ¿Cómo yo le doy un tema adicional? ¿Cómo genero ese plus diferenciador que la gente pueda escoger, entrar a mi puerta y no cruzar la calle? Y disminuyes el impacto de una situación que a cualquiera le puede pasar. Como decíamos, no, nadie es indispensable en un trabajo. Al final, hoy puedes estar, mañana no. Pero obviamente cuando en estos casos ocurren, tal vez el que más sabía, el que más experiencia tenía en el día a día, en la venta en percha, pues que te toque eso es una situación bastante difícil. Y que, pucha, en el mejor de los casos puedes sobresalir, pero en el peor de los casos podías hasta quebrar. Claro, son situaciones que a veces uno tiene que tratar de buscarle la mejor estructura para salir adelante, porque tú lo dices con acierto. Hay situaciones que a veces no las ves venir, o que a veces las ves venir pero no le pones la atención, que puedes llevarte a un punto de quiebre, ¿no? Porque a veces no es necesariamente que tú ya no vendas, pero que tú no vendas tu punto de equilibrio. Entendiéndose qué es mi punto de equilibrio, que lo que yo venda saque el costo de venta. Es decir, si este celular vendía en $100 y a mí me cuesta 80, los $20 que vendo de este y de todos estos sumo y me tiene que alcanzar para el pago de arriendo, para el pago de la luz, costos variables. Exacto, y todo eso. Cuando tú llegas recién a ese punto has pagado todo. O sea, un poco empíricamente, ese es nuestro punto de equilibrio. Y a veces tú puedes estar muy cerquita, hay veces que puedes estar un poquito más abajo, pero es cómo me reestructuro, cómo me reinvento, porque al final está la motivación que tienes que salir adelante. Y hay una para mí supremamente importante. Mi motivación, mi motor, ya no soy solo yo, pues tengo mis hijas. Entonces tú tienes anhelos puestos en esa generación. Entonces tienes que tratar de hacer lo mejor, tienes que tratar de estructurar de una manera adecuada el hecho de poder ser ese proveedor de lo que ellas necesiten, y me refiero en cosas básicas que ellas necesiten en esa parte de que ser responsable como padres, ¿no? No, claro que sí, por supuesto. Y realmente, créeme que nos hemos enfocado mucho en este episodio, en el poder entender el negocio de los repuestos, que indistintamente que estés en la línea de livianos, de que estés en la línea de pesados, el know-how es el mismo. Y el sistema de ventas, el sistema de atención al cliente, la estrategia viene a ser la misma. Y obviamente dentro de ello ha sido muy positivo el hecho de poder compartir ahora, Fabricio, de poder ir entendiendo muchas cosas que gracias a la apertura que nos has dado en este espacio, pues por supuesto yo pienso que siempre va a ser algo muy enriquecedor a nivel de conocimientos que probablemente van a optimizar tiempo, van a optimizar cagadas, por supuesto, para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, porque de eso se trata justamente, de poder contar tu experiencia, de poder dar los mejores tips que tú puedas, para que con ello cada emprendedor, que así sea uno que te escuche, diga gracias a Fabricio Garzón, que le escuché en el podcast, que me aconsejó de esta manera, pues limité de alguna manera ciertos errores que estoy haciendo el día de hoy, y de aquí en adelante pues estoy dando un paso mucho más gigantesco y sobre todo positivo en base a lo que tú les estás aconsejando el día de hoy. Finalmente, para despedirnos, mi querido Fabricio, ¿qué les podrías decir a todos los emprendedores, a todos esos empresarios también y gente del medio que nos está viendo, que nos está escuchando, para poder seguir teniendo éxito en sus emprendimientos? Bueno, lo primero, yo creo que el pensamiento
es una parte importante, pero si tú no le pones acción, las cosas no se dan. Eso es lo que marca la diferencia entre un sueño y una realidad. Entonces, Zig Ziglar dice que todo gran viaje empieza con un primer paso. Tienes que dar ese primer paso. O sea, ese primer paso que incluso bíblicamente te dice ese primer paso de fe. O sea, estar dispuesto a hacerlo. Ese creo que es un tema clave. Tú tienes que en segunda instancia poner medidores, poner hitos. Como que tú haces una carrera. Tú no vas a salir a una maratón, sino tienes que empezar a medirte hacia dónde puedes llegar con tus recursos. O sea, tus piernas están preparadas para correr ¿cuántos kilómetros? ¿Tienes hidratación para cuántos kilómetros? Es medir lo que yo quiero, porque si no, me frustro. O sea, yo quiero llegar a hacer esto, pero no lo he conseguido, me frustro. Pero es que no tenía los recursos necesarios, ¿no? Otro tema es que no necesariamente el primer insumo es el dinero. Son las ideas bien planificadas, ¿sí? Porque cuando tú tienes una idea bien planificada, cuando tú puedas estructurarle, tú podrás hasta delinear un plan que le puedes presentar a una institución financiera o a alguien que hoy haga el crowdfunding, por ejemplo. Alguien que dice, ¿sabes qué? Lo que tú tienes la va a romper. Yo creo en ti, ¿sí? Entonces lo que tú necesitas es ese impulso, que es la parte económica, que la delinees bien y tú puedes salir. Que es un tema que no está muy conocido, pero que muchas veces es necesario hablarlo. Puedes hacerlo y eso puede darte ese siguiente paso. Y en una parte final, yo recuerdo que una de las frases que se me quedó de una maestría que seguí fue que al final la información, el conocimiento es supremamente importante. Quien domina la información puede dominar el mercado. Dominar el mercado ya son palabras mayores. Claro que sí, por supuesto, y qué importante lo que acabas de decir, justamente el hecho de poder formarte, de seguir especializándote, de todo el tiempo seguir adquiriendo nuevos conocimientos que te permitan, como tú ya lo dijiste, dominar el mercado. Y pienso que ese ha sido uno de los principales consejos y secretos también que tú lo has venido aplicando de muy buena manera. Y pues desde ya igual seguirte deseando el mayor de los éxitos para que Interdiesel siga creciendo a nivel nacional y pues sobre todo empiece ya a estar en las grandes ligas, estar como uno de los mayores importadores de Mercedes a nivel nacional, y creo que eso va a ser un gran ejemplo para todos los lacungueños y para quienes estamos dentro del medio también. Así que mi querido Fabricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por esos consejos que nos acabas de compartir el día de hoy, y pues de igual manera recuerden a todos esos emprendedores, a toda nuestra comunidad que nos vio, que nos escuchó, suscríbanse. Estamos aquí para brindarles tips importantes, herramientas, consejos para que la puedan seguir rompiendo cada día. Un agradecimiento a todo mi equipo de producción que hace posible este espacio, este podcast de Cagarla, Romperla, a mi familia que siempre está apoyándome incondicionalmente, a mi novia y a todos esos emprendedores que nos motivan a salir adelante con sus palabras, con sus gestos de aprecio, de cariño, quien realmente siempre los llevo acá en el corazón y les agradezco infinitamente. Y recuerden siempre, salgan a romperla, carajo.